campo electromagnético y ondas. Ley de Lenz. La ley de Lenz establece que el voltaje inducido pronto puede ser una forma de contrarrestar la variación en el campo magnético que produce. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Ley de Faraday-Lenz. Basado en el principio de conservación de la energía, Michael Faraday pensaba que si una corriente eléctrica era capaz de generar un campo magnético, entonces un campo magnético debía también producir una corriente eléctrica. En 1831, Faraday llevó a cabo una serie de experimentos que le permitieron descubrir el fenómeno de inducción electromagnética. Descubrió que, moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor, se generaba una corriente eléctrica, llamada corriente inducida. Además, esta corriente también aparecía al mover el alambre sobre el mismo imán. Visual de la ley de Faraday-Lenz la podemos ver haciendo pasar un imán a través de un tubo de cobre. El imán cayendo sería un campo magnético en movimiento que produciría una corriente eléctrica. A su vez, esta corriente eléctrica está creando una fuerza magnética sobre el imán en dirección opuesta al movimiento, frenándolo. Este experimento es conocido como primer generador eléctrico. Explicó el origen de esta corriente en términos del número de líneas de campo atravesados por el circuito de alambre conductor, que fue posteriormente expresado matemáticamente con la hoy llamada ley de Faraday, una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo, o también llamadas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Franklin, Coulomb, Oersted, Ampere, Faraday, Gauss y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Las 4 ecuaciones fundamentales son ley de Gauss para el campo eléctrico, ley de Gauss para el campo magnético, ley de Faraday-Lenz y ley de Ampere generalizada. Se completó la ley de Faraday, por lo que es habitual llamarla también ley de Faraday-Lenz, para hacer honor a sus esfuerzos en el problema. Los físicos rojos siempre usan el nombre ley de Faraday-Lenz. La ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito, por unidad de tiempo. Para determinar el sentido de una corriente inducida se utiliza la llamada ley de Lenz, que formulaba que
La corriente inducida crea un campo magnético que se opone siempre a la variación del flujo magnético que la ha producido. Aplicaciones de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética constituye un fenómeno destacado en el electromagnetismo. Se han desarrollado un sinfín de números de aplicaciones prácticas de este fenómeno físico. El transformador, que se emplea para conectar un teléfono móvil a la red, el dínamo de una bicicleta, el alternador de una gran central hidroeléctrica. La corriente dura mientras se realiza el movimiento del imán o de la bobina y es más intenso como más rápido se haga este movimiento. La corriente eléctrica que aparece en la bobina es la corriente inducida. Los experimentos de Faraday, Henry y otros demostraron que si el flujo magnético a través de un área rodeada por un circuito varía con el tiempo, se induce una FEM, que es igual al módulo a la variación por unidad de tiempo del flujo que atraviesa el circuito. La ley de Lenz asocia al área electromagnética, ya que su planteamiento se basa en la relación de campos o tensiones producidas por las variaciones en la propiedad del flujo magnético a partir de que estas variaciones se presenten en un sentido contrario al flujo que las produce. En honor al creador, el físico Heinrich Lenz, la ley de Lenz lleva su apellido, quien la formuló en el año 1834, que demuestra que esta ley es una consecuencia de la ley de conservación de energía. La corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. Es decir, la corriente inducida tiende a mantener el flujo magnético original a través de la espira por alteración. Cuando la espira gira, el flujo de campo magnético a través de la espira cambia con el tiempo. Según la ley de Faraday, se produce una FEM. Las tres formas que hay de variar con el tiempo el flujo de un campo magnético a través de una espira. Flujo magnético, Fm igual a B por A por el coseno de Q. Cuando el campo cambia con el tiempo, B respecto a T. Cuando el área de la espira cambia con el tiempo, A respecto a T. Cuando el ángulo entre el vector campo B y el vector superficie A cambia con el tiempo. Ejemplo de la ley de Lenz. Supongamos que la bobina, situada a la izquierda en la figura siguiente, tiene un flujo nulo, por lo que la corriente I será nula también. Si le acercamos un imán, parte del flujo de este atravesará la propia bobina, por lo que el flujo de la bobina pasará de ser nulo a tener un valor. Entonces la bobina reaccionará intentando anular este aumento de flujo.
ya que lo hará creando una corriente I en el sentido indicado en la figura, porque de esa manera esta corriente creará un flujo contrario, oponiéndose al aumento impuesto desde el exterior. Una vez transcurrido cierto tiempo, la bobina se ha amoldado a las nuevas condiciones y el flujo que la atraviesa será el que le impone el imán. Al amoldarse, dejará de crear la corriente indicada, que pasará de nuevo a ser cero. Si ahora se aleja el imán, el flujo que estaba ahora atravesando la bobina disminuirá, por lo que la bobina reaccionará creando de nuevo una corriente, esta vez de signo contrario al anterior, para producir un flujo que se oponga a la disminución del campo magnético. ¿Sabías que Heinrich Lenz también descubrió independientemente la ley de Faraday en 1842?